Hola a todos y a todas, en este segundo vídeo vamos a aprender la arquitectura gótica. Como ya sabéis, a partir del siglo XII aparecen nuevas técnicas constructivas que permitieron la aparición de un nuevo estilo artístico que se conoce con el nombre de gótico y que se extendió por todo Occidente partiendo de la Île-de-France, que la tenemos aquí localizada. Desde la zona de París se extiende, sobre todo los primeros años, a Inglaterra, que junto con Francia será uno de los principales focos del gótico. Más adelante también se expande hacia los reinos cristianos de la península ibérica, hacia Portugal y hacia Castilla, donde en los últimos años del gótico, hacia el siglo XV, el gótico tiene una duración de varios siglos, aproximadamente desde finales del siglo XII en la zona de Francia hasta el siglo XV, aparecen estilos regionales. Tendremos, por ejemplo, el gótico manuelino en la zona de Portugal y el gótico flamígero o gótico isabelino en la zona de Castilla. En concreto, en Granada, la Capilla Real corresponde a este estilo de gótico. En Italia y en Alemania también tenemos gótico con sus particularidades regionales también. Por ejemplo, en Italia los edificios son menos verticales que en el resto de Europa y en Alemania destacan sobre todo las catedrales de Colonia y de Estrasburgo. No solamente tenemos catedrales en el gótico, sino que también tenemos una serie de construcciones que dan testimonio de las nuevas necesidades y del espíritu de la época. Tenemos, por ejemplo, una universidad gótica, como ya vimos en el primer PowerPoint. Tenemos también una lonja, que ya estudiamos en el tema anterior, esta en concreto es la lonja de Mallorca, en la que podéis ver las características columnas en forma de palmera, las bóvedas de crucería y la tracería típica del gótico. Ya veremos más adelante todos los componentes de este nuevo lenguaje arquitectónico. Aquí tenéis un ayuntamiento, sabéis que los burgueses se autogobernaban y el ayuntamiento es expresión del poder civil. Este en concreto es el ayuntamiento de Bruselas. Nosotros, sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en las catedrales. Las catedrales del gótico tienen un objetivo nuevo. El arquitecto gótico lo que busca es elevar al máximo las construcciones y eliminar el muro. Y para ello impone una serie de novedades. En primer lugar, vemos como el arco de medio punto, característico del románico, va a dar paso a un arco más estilizado, que permite edificios más elevados como el arco ojival o el arco apuntado del gótico. Asimismo, las bóvedas también van a sufrir modificaciones. Si en el románico teníamos la bóveda de cañón, resultado de prolongar el arco de medio punto, en el gótico tenemos la bóveda de crucería. La bóveda de crucería está formada por varios elementos. Tenemos los arcos cruceros en diagonal y los arcos perpiaños y formeros que constituyen el esqueleto de la bóveda. Todo ello se rellena de plementería y se cierra. ¿Cuál es el resultado de esta proliferación de nervios? Pues que los pilares y las columnas se conviertan en baquetones en los que apenas hay capiteles, de hecho desaparecen y se hacen mucho más delgados que las columnas del románico. Son edificios muy estilizados. Esto además para aguantar el peso, para trasladar el peso desde la cubierta hacia el exterior, se utilizará un nuevo tipo de arco, el arco arbotante, que además se apoya en un estribo o contrafuerte que se remata en ocasiones de un pináculo para que el edificio no se venga abajo. Vamos a ver algún ejemplo de la catedral gótica en el exterior para ver estas transformaciones. Pero antes vamos a observar algunos ejemplos de las bóvedas que comentaba antes. Esta de aquí es la más sencilla, la bóveda de crucería, pero sin embargo no va a ser la única bóveda que se mantenga durante todo el gótico, sino que podemos ver cómo se va a ir complicando a medida que pasan los siglos. La mayoría de los estilos arquitectónicos, y esto es aplicable a todos, conforme van pasando los años se van haciendo más recargados, más barrocos. Aquí tenemos un ejemplo de una bóveda de tercelete y ya en la última fase del gótico una bóveda de abanico en el King's College de Cambridge. Vamos a echarle un vistazo al exterior. Este es el exterior de una iglesia románica que, si os fijáis, apenas tiene ventanas y se caracteriza sobre todo por un exterior muy macizo con mucho predominio del muro, en que en el interior hay muy poquita luz. En el gótico pasa lo contrario, y esto es gracias a lo que comentaba de los contrafuertes y sobre todo de los arbotantes. ¿Vale? Aquí tenéis los pináculos que coronan los contrafuertes.
Los arbotantes permiten, por un lado, enviar el peso de las cubiertas, que aquí no veis la bóveda de crucería, pero está debajo de esta cubierta, de este tejado, de esta cubierta de agua. El peso va por aquí, lo trasladan los arbotantes hacia los estribos o contrafuertes sin quitarle luminosidad. Si os fijáis, el muro ha desaparecido, apenas hay muro, se ha sustituido por ventanales con su tracería y con sus vidrieras de colores que transmiten una luminosidad muy especial al interior de la iglesia. El pináculo, aparte de tener la función de repartir los pesos, de que no se caigan los estribos, también contribuye a darle esa sensación de verticalidad y ese ascenso a la catedral. Por último tenemos también las gárgolas, que están también en esos contrafuertes y en esos arbotantes, y que tienen no solo una función decorativa y simbólica de expulsar el mal de la iglesia, sino también una función utilitaria de expulsar el agua cuando llueve para evitar que el peso del agua pues, hunda el edificio o cause desperfecto. Aquí tenéis un ejemplo de la Catedral de Segovia. Esto que tenemos aquí es un alzado de una catedral gótica, en la que podéis ver lo que os comentaba antes, como debajo del techo a dos aguas pues tenemos las bóvedas de crucería que trasladan el peso a los arbotantes, que a su vez lo trasladan a los estribos, y aquí tenemos los pináculos. Vamos a ir viendo ahora la fachada de la iglesia. Esta de aquí es una fachada gótica clásica en la que tenemos la característica forma de H de las primeras construcciones del gótico. Los dos torres que subrayan el impulso ascensional que tienen las catedrales y un rosetón con su correspondiente tracería. Vemos también que la iglesia tiene tres naves, como lo indican los tres pórticos. Esta de aquí sería la nave central y la de los lados las naves laterales. Aquí en la catedral de Burgos lo podemos ver de forma más clara, y aquí en la catedral de Siena tenemos el resto de elementos que componen el lenguaje de la fachada de la catedral. Tenemos en primer lugar el rosetón, tenemos también los arbotantes, las gárgolas, tenemos también los pináculos y tenemos una decoración triangular muy característica del gótico que recibe el nombre de gablete. Aquí tenemos el resto de partes bien señaladas para que les vayáis echando un vistazo. Vamos a fijarnos ahora en la portada también se estiliza respecto a la románica, ¿vale? Si la portada románica prácticamente consistía en un arco de medio punto de un tamaño bastante grande, aquí tenemos un arco ojival, decorado también con su gablete y con una arquivolta mucho más estilizada. El tímpano vemos que se ha reducido y también ambas comparten un mainel o parteluz. Aquí tenéis un ejemplo de la escultura gótica de las portadas. Si os fijáis, pues se diferencia mucho de lo del románico. Ya no hay ese horror vacuo y las figuras no están apelotonadas, se colocan con mucho más ordenamiento, aunque vemos que siguen teniendo efecto algunos imperativos del románico, como la ley de la jerarquía, ¿vale? Y también como la ley de adaptación al marco. Si os fijáis, pues bueno, tienen que seguir adecuándose al espacio que les deja la arquitectura, pero como veremos en el PowerPoint de la escultura, ya hay un mayor tratamiento de la ropa, de las expresiones. Fijaos que son mucho más adecuados a la realidad el tratamiento de los paños y de las expresiones. Por último, para ir concluyendo, vamos a fijarnos en las vidrieras. Aquí lo que tenemos es la Sainte-Chapelle de París, uno de los ejemplos más llamativos de la vidriera gótica. Cada vidriera cuenta distintos episodios religiosos y contribuye a dar una iluminación mística y especial al interior de la catedral. Ya no se parecen en absoluto a las construcciones románicas, en las que todo estaba a oscuras menos el altar. Para ir acabando, vamos a echarle un vistazo a la planta de la catedral gótica. Vemos que hay algunas diferencias con respecto a la románica, sobre todo tiene una cabecera más desarrollada, la gótica, y un transepto mucho menos desarrollado que en el románico. Ya, si os recordáis, la función del románico era bordear la catedral para visitar las capillas de los asiriolos, y eso aquí pasa a un segundo plano. Tenemos por último una modalidad de planta que aparece en el gótico, que es la planta de salón, que si os fijáis, pues lo que pasa es que apenas tiene
desarrollado el transecto, prácticamente no tiene, ¿vale? Bien, como actividades vamos a realizar de la página 118 los ejercicios 1, 2, 3 y 4. Creo que algunos ya lo dije antes de que se cortaran las clases, pero les vais echando un vistazo. No tenéis que enviármelo por correo ni por pase, simplemente los corregiremos a la vuelta. Ánimo y nos vemos pronto.